trayectoria circular. Estos son los problemas que les duele la cabeza, ¿sí? A los estudiantes cuando intenten resolverlo. ¿Qué significa problemas de dinámica con trayectoria circular? Y problemas cuya trayectoria es un círculo, ¿sí? Y problemas cuya trayectoria son arcos de círculo. El gran problema que tienen cuando trabajamos con movimientos circulares, ¿sí? Es que las cosas son simples cuando las fuerzas están en el plano de movimiento. Pero tenemos un problema. Hay problemas en los cuales las fuerzas no están en el plano de movimiento. Entonces, todas las cosas que nosotros hacemos, ¿sí? Estamos muy comúnmente entrenados para resolver esto. Las fuerzas están en el plano de movimiento. Y es más complicado y hay que tener mayor cuidado cuando las fuerzas no están en el plano de movimiento. ¿Qué significa que estén en el plano de movimiento o no? Y bueno, por ejemplo, en este caso con la trayectoria circular, ¿sí? El vector velocidad y el vector aceleración están trabajando en este plano. Este es el plano de movimiento, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo en el cual las fuerzas, este es el plano de movimiento y las fuerzas no están en este plano, ¿sí? Y vamos a ver algo, y ya hemos trabajado, ¿sí? Con problemas en los cuales, ¿sí? O mejor dicho, vamos a trabajar con problemas en los cuales, ¿sí? Está incluida en el plano de movimiento. Vamos a ver que esas son las dos diferencias sustanciales. No es que son diferencias procedimentales complejas, pero tenemos que aprender a analizarlo. El primer problema que vamos a trabajar, y dado que les voy a mostrar, y dado que es un problema típico, vamos a empezar a trabajar con problemas cuya trayectoria es un arco de círculo, y por suerte, así de simple, y las fuerzas están incluidas en el plano de movimiento. ¿Qué problema queremos resolver? El del péndulo ideal. Este problema. Bien, mírenlo, ¿sí? La gravedad, estamos en un campo gravitatorio, eso es una experiencia bastante simple, en el laboratorio se hace usualmente. ¿Y qué es lo que quiero? ¿Sí? En esencia, bueno, hallar la ecuación de movimiento y calcular la solución. Esto es lo que quiero hacer de péndulo ideal. Entonces, vamos a tratar de resolver este problema paso a paso. ¿Qué necesitamos para resolverlo? Y bueno, primero saber que estaba colgado, ¿sí? Así que voy a dibujar un soporte. No lo voy a dibujar tridimensional, sino que un soporte. Después, tengo acá el péndulo. Lo dibujo, ¿sí? En presencia de la gravedad. Muy bien, esta es su trayectoria. Un arco de circunferencia. ¿Está? Es un arco de círculo. Ok. ¿Qué interacciones están actuando sobre la masa que se mueve en el péndulo ideal? Dos interacciones. Bien, bien. La puse más rápido porque dije, dos interacciones, masa-tierra, masa-hilo. ¿Sí? La tierra, la interacción masa-tierra, es algo que ya conocemos, y la de hilo también, ¿sí? Ya nos hemos enfrentado el otro día a trabajar con hilos. Bien, entonces, ¿qué necesitamos? Elegir un sistema de referencias, ¿sí? Y un sistema de coordenadas, o sea, usar la primera ley de Newton. Entonces, ¿qué sistema de referencia vamos a usar? ¿Alguien me puede decir cuál es el sistema de referencia? ¿Dónde tengo que colocar mi sistema de referencia para que sirva para algo? Hola, ¿sí? ¿Dónde colocan ustedes un sistema de referencia acá? ¿Dónde lo pondrían? El origen del sistema de coordenadas, ¿dónde lo pondrían? Acá, acá, Abajo, acá, acá. sí, ahí, fijo Bien, ahí. fijo acá. ¿Alguien?
¿Alguna otra opción? No. ¿No se podría Arriba. poner arriba en el soporte? Fijo a la partícula. Bien, miren, ¿se acuerdan que yo les dije que sea lo que sea, la trayectoria es un círculo, ¿no? Ustedes tienen que colocar el sistema de referencia de forma tal de que pueda escribirse de la mejor forma posible la trayectoria. Como es un círculo, si fuese la trayectoria dice vueltas dentro de este círculo, ¿dónde pondrían el sistema de coordenadas? En el centro, muy bien. No importa que esto hace un segmento, ¿sí? La trayectoria es un arco de círculo, pero de este círculo, y por lo tanto, el mejor punto para ubicar un sistema de coordenadas es acá. Y lo más lindo que ese punto es un punto que no está acelerado. Por lo tanto, ¿sí? Es el mejor punto, ¿sí? Para colocar el sistema de referencia inercial. ¿Mm? Ese es el punto. Siempre hay que usar, cuando trabajan en un péndulo, siempre hay que usar sistema de referencia con centro en el centro del círculo. No lo busquen en ningún otro lado porque se van a complicar la vida. Si lo ponen acá, cuando quieran escribir las coordenadas, va a ser un lío. Cambio acá, es más simple. Ahora, tengo que colocar las direcciones. Voy a usar un sistema de coordenadas cartesiano, ¿sí? Pero tengo que usar las direcciones. Pero para usar las direcciones tengo que poner una forma inteligente. Hay muchos libros que ponen X acá y para arriba. ¿Sí? ¿Ven? Acá X y acá Y. Y después resulta que se empiezan a enmarañar con cómo escribir los ángulos. ¿Sí? Porque se acuerdan que cuando nosotros teníamos un círculo, todo quedaba definido con el ángulo medido respecto del eje X. Entonces, vean que yo puedo colocar mi sistema de coordenadas, ¿sí? De forma tal de poder medir y que me sirvan todas las ecuaciones, poder medir las distancias de la misma forma que cuando trabajábamos con un movimiento circular. ¿Mm? Yo puedo elegir este sistema de coordenadas, colocar X para abajo, ¿sí? Paralelo a la gravedad, ¿Mm? Que digamos, es un punto que lo pueden calcular muy fácil porque es un punto, es la recta que une el punto O con el punto de suspensión con el medio de la trayectoria. ¿Sí? Esto está. Y ahí pongo X y acá voy a medir, ¿sí? Toda la geometría. Entonces, vean que si yo mido acá, son las mismas ecuaciones para la coordenada en función de X y en función de Y, o sea, la coordenada X e Y, van a ser las mismas ecuaciones que nosotros teníamos en un movimiento circular. No va a haber ningún inconveniente. O sea, puedo usar todas las ecuaciones, si las coordenadas las puedo escribir así, entonces puedo usar todas las ecuaciones que sabíamos de movimiento circular, que habíamos visto en cinemática. Bien, pueden elegirlo como quieran, ¿sí? Pero guarda, tienen que poder escribir las coordenadas de la forma que corresponde. Bien, elegido ya usada la primera ley de Newton, ¿sí? Usada la primera ley de Newton, pasamos ahora a tratar de escribir la segunda. Y para eso tenemos que identificar las interacciones con las fuerzas. Tenemos dos interacciones. La masa-tierra, que es la fuerza-peso, que la podemos calcular, sabemos cuánto vale su módulo, mg, ¿sí? Y sabemos qué dirección tiene, en este caso tiene dirección x. Y la interacción masa-hilo, que la vamos a llamar tensión, que es la llamada tensión, que es una fuerza reactiva, que la voy a llamar F. ¿Sé cuánto vale? No tengo ni idea cuánto vale. Lo voy a obtener como resultado. ¿Por qué? Porque sé que es reactiva. Lo único que sé es que está en esta dirección, en la dirección del hilo. Bien. Ahora estamos en condiciones de hacer el diagrama de cuerpo libre. Y entonces, ¿sí? Vean que el diagrama de cuerpo libre tengo que elegir en qué punto voy a hacer el diagrama de cuerpo libre. No es lo mismo cualquier punto, no puedo elegirlo al azar. Tengo que ser inteligente acá. ¿Mm?
¿Cuál es mi inteligencia? Y bueno, ¿puedo elegir ese punto? No. No. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Porque complica las cosas. Porque ahí la velocidad es cero. Porque la velocidad es cero. Y entonces acá es un extremo de la trayectoria, su velocidad es cero. Entonces acá seguro que hay algo que se me va a ir, va a desaparecer. No puedo hacerlo, no es un punto que puedo usar. Lo mismo que el otro extremo. ¿Sí? Ninguno de los extremos. ¿Ese punto puedo usarlo? Ese punto que está ahí abajo, Gaspar dice que no, muy bien, ¿sí? No se puede usar. ¿Por qué? Porque es un punto de equilibrio. ¿Sí? Acá hay un equilibrio. ¿Sí? Es un punto de equilibrio. Entonces, ni los extremos, ni el punto este, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo que es de equilibrio? Y bueno, porque si le sacase de velocidad y lo dejo ahí, seguro que se quedaría quietito ahí. Ese es un punto de equilibrio. Entonces, ni los extremos, ni el punto de equilibrio. Por lo tanto, ¿sí? Puede ser que ahí la aceleración tangencial sea cero. La aceleración tangencial es cero. ¿Sí? Exactamente. Por eso, no puedo hacerlo. ¿Sí? No puedo nada. ¿Sí? Simplemente tengo que elegir un punto cualquiera que no sea ni los extremos ni el punto de equilibrio. Entonces elijo un punto cualquiera. ¿Sí? Y ahí puedo hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Así que ya hemos hecho el diagrama de cuerpo libre. Vean que cuando puse el peso desapareció la gravedad y cuando puse la fuerza F desapareció el resto del hilo que quedaba. Así que ya me quedé solo. Esto es el diagrama de cuerpo libre para, ¿sí?, el péndulo ideal. Bien, vamos a ponerlo ahí arriba. ¿Sí? Y entonces ahora tenemos que escribir la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, simplemente tengo dos fuerzas, F más P es igual a M por A. Esa es la segunda ley de Newton y la recuadro porque es una solución del problema. ¿Qué me resta hacer? Y escribir estas dos fuerzas en el sistema de coordenadas. Entonces vamos a comenzar. Tengo F y P. Pongo las direcciones. Pongo la geometría. ¿Sí? Entonces ya tengo un dibujo y me va a permitir escribir las fuerzas en este sistema de coordenadas que elegí. MG en la dirección Y, F, ¿sí?, tiene componente en la dirección Y y en la dirección J, y A tiene componente en la dirección Y y en la dirección J, que son las componentes X e Y, ¿sí?, del vector aceleración. Vean que este lo tengo bien escrito, es bastante fácil. Bueno, ya se me complica un poquito más, y esto realmente, AX y AY, no tengo forma de escribirlos y me va a quedar una cosa bastante complicada, ¿sí? Por lo tanto, estos vectores que están acá, ¿sí? Porque ¿cuántas ecuaciones puedo sacar acá? Dos, y tengo tres incógnitas, así que la cosa viene muy complicada, ¿sí? Los vectores en este sistema de coordenadas, ¿sí?, están muy complicados. Pero ¿saben qué? Podemos todavía usar, ¿sí?, el hecho de que tenemos una trayectoria circular, que no la usamos. Porque si tenemos una trayectoria circular, podemos, ¿sí?, trabajar con las direcciones tangente y normal, como si fuese un movimiento circular. ¿Sí? Tangente y normal. Lo interesante, ¿sí?, es que la fuerza F apunta en la dirección normal, o sea, hacia el centro de la trayectoria, ¿sí? Esto tiene la dirección del vector velocidad, así que la componente P va a tener componente en la dirección tangencial y componente en la dirección normal. O sea, lo que digo es, vean que parece que P se complica, F se hace más fácil, pero el secreto está en que puede usar la aceleración. La aceleración de un movimiento circular constaba de dos partes. Uno es la parte tangencial que estaba correlacionada con la aceleración angular, y otro, la componente normal que era la aceleración centrípeta. ¿Sí? Así que
Estas cosas, vean que se escriben más fácil, ¿sí? Aparentemente. Parecería más difícil, pero es un poquito más fácil. Si voy a la segunda ley de Newton y la escribo como, digamos, reemplazando P, F y A en la segunda ley de Newton, me quedan el sistema de ecuaciones equivalentes. La componente T, ¿sí? Acá está la componente T, con la componente T de este vector, y la componente N de este vector, con la componente N de este vector. Vean que parecería que fuese un poquito más fácil. Y vamos a ver qué es más fácil. Vamos a preguntarnos. ¿Cuántas ecuaciones tengo? Bueno, yo las cuento. 1, 2. Tenemos 2 ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas tengo? Eh, 3 puede ser. ¿Y cuáles serían? Ok, tenemos 2 ecuaciones. ¿Sí? ¿Cuáles serían? ¿Puede ser que las dos aceleraciones y la tensión? ¿O la F? Omega. F es una incógnita. Sí. Es cierto. ¿Sí? ¿Y cuál más? Omega puede ser. No. No, omega no es un, perdón, es una incógnita, sí. Gamma es una incógnita y tita es una incógnita, pero ¿saben que tita, omega y gamma están relacionadas entre sí? ¿Está? Claro. Entonces, lo que les digo es, incógnitas solamente tenemos 2, F y tita. Ahí está. Si tengo tita de t, derivo y calculo omega de t. Y si derivo omega de t, tengo gamma de t. O sea que, en definitiva, tengo 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Ahora, pasa que las incógnitas no son incógnitas algebraicas, sino son funciones, ¿tá? Que están relacionadas entre sí. Entonces, hay que escribir esto de una manera distinta a las resoluciones que hicimos hasta ahora. Entonces, pasamos a la primera. Vean, que es lo que yo estaba diciendo, ¿sí? Tomamos esta ecuación. Escribámosla. Gamma es la aceleración angular, por lo tanto es la derivada segunda tita respecto a t dos veces. ¿Sí? Esta ecuación, ven que es una ecuación diferencial. ¿Sí? La podemos escribir de esta manera. Despejo esto, pongo el m, se me van las masas, y me queda, divido por L, me queda menos G sobre L seno de tita. Así que, por otro lado, esta otra ecuación, ¿sí? Que es mg coseno de tita más f, me sirve simplemente para despejar f. ¿Sí? De acá puedo despejar f y puedo calcular, usando esta ecuación, la fuerza reactiva, la tensión del hilo. Entonces vean que esto es una ecuación algebraica, ¿sí? Esta entonces es la ecuación de movimiento, una ecuación diferencial de segundo grado, ¿sí? Que podemos, que si la resolvemos, obtenemos tita de t. ¿Sí? Y si tengo tita de t, puedo ir acá abajo, tic, tic, y con tita de t calculo omega y calculo la tensión. Así que esta ecuación que estaba acá, ¿sí? Arriba, ¿sí? Me da la ecuación de movimiento, y esta ecuación que estaba acá abajo simplemente la uso para calcular la tensión en el caso que me lo pidan. El gran problema entonces es resolver esa ecuación. ¿Saben qué? Tenemos un problema. Esa ecuación tiene solución numérica, ¿sí? Pero no una solución analítica. Así que a menos que usemos una planilla de Excel o algo así, ¿sí? Algún programa matemático, ¿sí? Podríamos llegar a resolverlo. Pero nosotros somos buenos, ¿sí? Y podemos trabajar en cierto grado de aproximación. Para ángulos pequeños, ¿sí? En el cual el seno de tita se aproxima al ángulo tita, esta ecuación, la ecuación de movimiento, la podemos aproximar así. Esto significa que si el ángulo es pequeño, ¿sí? En vez de resolver esto, puedo resolver esto que tiene más fácil.
¿sí? Esta ecuación sí tiene solución analítica, ¿sí? Tiene una solución analítica. Es más, hasta la conocemos, esa solución analítica, porque ya, digamos, es una función del tipo armónica, semejante al movimiento armónico simple que nosotros habíamos visto en cinemática. Tiene una función, esta tita de t, la puedo representar por una amplitud, por el coseno de una pulsación por el tiempo más phi 0. Obviamente, para que esto sea solución de esta ecuación, ¿sí? De esta ecuación tendría que probarlo. No lo puedo admitir. Nosotros decimos, bueno, esto es solución. Perfecto, pero tenemos que probar que efectivamente eso es solución. ¿Y cómo se hace? Y bueno, si derivo una vez, tita, obtengo esto. Si derivo otra vez, obtengo esto. Entonces ahora, si yo agarro esto y lo meto acá, ¿sí? O sea, agarro la ecuación diferencial y reemplazo, ¿sí? Reemplazo a, ¿sí? Derivada segunda, la reemplazo por lo que corresponde y tita por lo que corresponde. De esta ecuación diferencial, vean que coseno se me va con coseno, A se me va con A, y entonces me queda este menos se me va con este menos, y me queda que omega cuadrado debe ser G sobre L, para que esto se cumpla. Es decir, la pulsación, esto que está acá, no puede ser cualquier cosa, tiene que ser la raíz de G sobre L. ¿Y se acuerdan que nosotros vimos, ¿sí? En cinemática, movimiento armónico simple, encontramos una expresión así? ¿Se acuerdan que esto tenía que ver con este omega tenía que ver con la periodicidad espacial? Bueno, esto tiene que ver con la periodicidad espacial, ¿sí? Así que si ustedes grafican esto como función del tiempo, van a ver cuál es su relación con la periodicidad espacial. Bien, mi problema es que nosotros resolvimos algo, ¿sí? Resolvimos un problema real, ¿sí? Y la solución era esta. Pero ¿cuánto vale A y cuánto vale phi 0? Todavía nos falta calcularlo. Si bien encontramos esto, encontramos omega, y por lo tanto encontramos cuál es el periodo, ¿sí? En el cual se repite el movimiento, nos falta todavía calcular A y calcular phi 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre la dejaba caer. ¿Mm? ¿Se acuerdan en el video? El hombre la dejaba caer, agarraba la pelota, el péndulo estaba quieto, ¿sí? Y se liberaba el sistema en su movimiento. Por lo tanto, lo que sabíamos era que había lo que se llaman las condiciones iniciales. Sabíamos que en el instante cero, ¿sí? Teníamos un cierto ángulo y su velocidad valía cero. La velocidad de la masa valía cero. Entonces, estas son condiciones iniciales para que nos permiten calcular estas dos constantes. Hay dos condiciones iniciales para dos constantes. Si tuviese una constante sería con una condición me alcanza. Esto es el equivalente de las condiciones que nosotros necesitamos para pasar de la aceleración a la posición. ¿Se acuerdan cuando pasábamos de aceleración a la posición? Necesitábamos dos condiciones, una para calcular la velocidad y una para calcular la aceleración. Bueno, acá como resolvimos una ecuación diferencial, ¿sí? Es lo mismo que estar integrando, entonces necesitamos las dos condiciones, ¿sí? En algún instante de tiempo. Entonces, sabíamos esto, ahora que la velocidad lineal es, ¿sí? Que la rapidez valga cero, como en un movimiento circular, se da únicamente cuando la velocidad angular valía cero. ¿Sí? Entonces, lo que ahora sabemos es, bueno, tenemos esta condición, y sabemos que la velocidad angular, o sea, la derivada, vale cero. Entonces, uso esta ecuación, ¿sí? Pongo t igual a 0, entonces el ángulo de 0 es a por el coseno de phi 0, que vale tita 0, y que la velocidad angular vale 0, que es la derivada de tita respecto a t que estaba en la filmina anterior, ¿sí? Aplico en t igual a 0, me queda menos a omega, seno de phi 0, esto vale 0. Profe, Ahora explico, sí. me complicó un poco el símbolo que usa para la velocidad angular, ¿es el mismo que omega? Esto Porque, es la velocidad, esto es velocidad angular, sí, es la derivada de tita respecto a t. y el que está, por ejemplo, en la que está recuadrada.
Esto es omega chiquita. O Se sea, no es llama lo mismo. pulsación. Esto es pulsación, no es velocidad angular. Ok, gracias. Esto es velocidad angular, esto es pulsación. Ok, gracias. De nada. Bien. Entonces, ¿sí? Vean que la velocidad angular, vamos para atrás, la velocidad angular, que es esto es omega, ¿sí? Esto es la velocidad angular, es una función del tiempo, no es una constante, ¿sí? En cambio, la pulsación es una constante. Hay una diferencia entre uno y otro. ¿Sí? Está bien, porque a veces nos tendemos a confundir. Entonces, tenemos esto. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Sí? Y bueno, miremos un poco acá. Empezamos siempre por la más fácil, que es el cero. ¿Sí? ¿Cuándo algo es cero? Cuando esto es cero, o cuando esto es cero, o cuando esto es cero. Ahora, la amplitud no puede ser cero, porque la amplitud es la amplitud con que está cambiando tita. Si tita no cambiase cero, no tendría trayectoria, sería un punto la trayectoria. Así como la longitud de la trayectoria no es nula, entonces A no puede ser cero. Omega ya vimos que era raíz de G sobre L, por lo tanto no puede ser cero. Así que de este término, lo único que puede ser cero es el seno de phi cero. Pero si el seno de phi cero es cero, ¿sí? Significa que una de las soluciones posibles, de las infinitas que hay, es que phi cero sea cero. ¿Sí? Entonces, bien, veamos, si phi cero vale cero, ¿sí? Coseno de phi cero, coseno de cero vale 1, así que A sería phi cero. Vean que inmediatamente, ¿sí? Puedo calcular el valor de A. Y por lo tanto, la solución de mi problema, considerando el instante inicial, el momento en que la persona suelta, ¿sí? La masita, es tita 0 coseno de omega t. Esto, ¿sí? Es el ángulo como función del tiempo, ¿sí? Que es la solución de la ecuación diferencial. Bien, ¿qué me pedía el problema? ¿Sí? Me pedía el problema encontrar la ecuación de movimiento, ¿sí? Y hallar la solución. Obviamente, esto tenía una solución analítica únicamente cuando la podía aproximar. ¿Sí? Cuando el seno de tita era aproximadamente tita y hallamos la solución analítica. Observen que un péndulo ideal, ¿sí? Ya terminamos el problema, pero observen lo siguiente, un péndulo ideal se parece a un movimiento armónico simple, o sea, puede estar representado por una función armónica en el ángulo tita, pero no es, ¿sí? Un movimiento armónico simple en las coordenadas. Muchos libros, muchos apuntes que han dado vuelta por ahí, consideran ejemplos de movimiento armónico simple, ¿sí? El péndulo. El péndulo no es un ejemplo de movimiento armónico simple. Es un movimiento periódico. ¿Sí? ¿Está? Pero las coordenadas no, digamos, no pueden ser, ¿sí? Aproximadas, ¿sí? No tienen, digamos, la forma de un movimiento armónico. Vean que acá me queda coseno, ¿sí? De este tita, que es una función del coseno. Y acá me queda seno de este tita, que es una función del coseno. Así que no me queda coseno del ángulo, del tiempo, ¿sí? Y me queda seno del coseno del tiempo. Entonces, en las coordenadas, el movimiento del péndulo es muy complejo. ¿Sí? La pregunta es, ¿hasta qué punto es válida esta aproximación? Desde mi experiencia, esta aproximación es válida más o menos, ¿sí? Si uno lo toma taxativo esto, sin ningún análisis matemático, bien, uno se dice más o menos hasta 15 grados. ¿Sí? O sea, usted un ángulo, tita, tita 0, ¿sí? De 15 grados, ante una amplitud de 15 grados, la cosa andaría bien. Pero en la vida real resulta que es más permisivo. Uno puede encontrar que la solución es válida más o menos hasta un ángulo de unos 60 grados. ¿Sí? Así que, si bien matemáticamente anda bien hasta un seno, ¿y eso por qué? O sea, hasta primer grado anda también hasta bastante más allá. ¿Y por qué? Porque el desarrollo en serie del seno de tita
no tiene término par. ¿Sí? Desarrollo en serie, teta, el término que le sigue el desarrollo en serie es 1 sobre 3 factorial tita al cubo. ¿Sí? Si tuviese tita cuadrado sí tendríamos un problema. Pero como tienen tita cubo, podemos extender esta solución hasta ángulos más allá de 15 grados. Bien, ¿alguna pregunta de cómo se resuelve un problema de péndulo?